Es una bendición más el poder seguir compartiendo la palabra de Dios. En el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 17 al versículo 22, el evangelista va a decir así: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falsos testimonios, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde muy joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho. Y le dijo: anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, este joven rico puso su cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este es un relato bíblico ya muy conocido como el joven rico que se acercó un día para hacer una pregunta muy importante sobre la vida eterna. Hoy en día muchos tienen conceptos muy equivocados de cómo ellos pueden obtener la vida eterna. Algunos dicen portándose bien, cumpliendo lo que dice la ley o la palabra de Dios, siendo personas buenas, haciendo el bien a los demás. Todo eso es correcto hacer, porque eso es muy importante y la Biblia nos enseña de ser personas correctas, de poder cumplir lo que dice la palabra de Dios, hacer el bien. Todo es correcto, pero eso no son requisitos muy indispensables para obtener la vida eterna. Como este joven rico quizás tenía otro concepto como judío que él era. Este joven rico era un hombre principal, lo que quiere decir que pertenecía a una familia noble y distinguida. No era cualquier persona, lo que llevaba a vivir una vida moral y ejemplar. Como judío que él era conocedor de la ley y tenía un concepto sobre la vida eterna, pero equivocadamente. Como hoy en día piensan que cumplir la ley, haciendo lo que la palabra de Dios nos exige, con eso podemos encontrar la salvación y obtener la vida eterna. Eso no es un requisito muy indispensable. La palabra de Dios nos enseña que para poder obtener la salvación y tener la vida eterna es arrepentirnos de nuestros pecados, recibir por fe a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Este joven rico que le buscó a Jesús quería que Jesús responda qué debía de hacer él para obtener la vida eterna. Cuando este joven se le acerca, dice, se acercó corriendo y se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El arrodillarse es una expresión de honor y admiración hacia la persona a quien se estaba dirigiendo. Pero no era suficiente sus cualidades que él tenía como una persona con principios, quizás con valores, una persona prominente, una persona distinguida por ser de altos recursos. Ni aún la vida ejemplar y moral que él llevaba no era suficiente como para poder decir también que él era bueno y decirle a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Aquí vemos a este rico con esa necesidad de poder conocer la vida eterna. Este joven era un joven rico que primeramente confiaba en sí mismo, y no solamente en sí mismo, sino en sus propios recursos, razón por la que él rechazó
a Cristo al final. En él vemos que había un gran anhelo. A pesar de poseer tantas cualidades, este joven comprendía que le faltaba algo en su corazón. En él seguía habiendo un gran vacío que no podía ser llenado con ninguna de las cosas que había alcanzado en la vida por ser un hombre rico y prominente. Hoy en día hay muchas personas que son personas adineradas, prominentes, que tienen tantas cosas, pueden tener tanto dinero, pero tienen un gran vacío en su vida que todo lo que ellos tienen no puede llenar ese vacío que él tiene. Con ninguna cosa material puede ser llenado. Solamente Dios puede llenar ese gran vacío que hay en nuestro corazón. Este hombre con prominentes cualidades por ser un hombre adinerado, acercándose a Jesús, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dice, pero tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Este joven estaba confiando en sí mismo, estaba confiando en lo que él era. Él pensaba que eso era suficiente para poder cumplir y así obtener la vida eterna. Pero Jesús le da una respuesta muy rotunda que cambia la vida de esta persona, que al final, en vez de llenar ese vacío tan grande en su corazón, se fue como él vino, con ese gran vacío en su corazón. Este hombre dice, maestro, yo todos los mandamientos he cumplido desde muy joven. He cumplido, como decir, al pie de la letra. Como hoy en día muchas personas dicen, yo no hago mal a nadie, yo cumplo todo lo que dice la palabra de Dios. Yo soy una persona respetuosa, no hago daño a nadie. Está bien que te comportes así y que seas así, una persona que no haga mal a nadie, que se comporte bien, que cumpla lo que dice la palabra de Dios, pero no es un requisito muy indispensable o importante para obtener la vida eterna o la salvación. Hay una cosa que todavía no has hecho. Anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Después ven y sígueme. Al escuchar estas cosas, esta persona se estaba poniendo entre la espada y la pared, entre sus posesiones y seguirle a Jesucristo. Hoy en día muchas veces no queremos soltar lo que mayormente nosotros queremos y amamos. Por eso, para esta persona, que su confianza, su enfoque estaba en sí mismo y en las riquezas que él tenía. Por eso le dice, vende todas estas cosas, lo que tú tienes, o reparte todo esto a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Después ven y sígueme. ¿Qué pasó con este joven rico? La palabra de Dios dice, al oír esto, el hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ese es uno de los problemas hoy en día. Cuando nuestro corazón se enfoca en las cosas materiales o en nosotros mismos, nosotros nos olvidamos a quién seguir para obtener la salvación de nuestras almas. Cuando nosotros ponemos nuestro enfoque en lo que nosotros tenemos, en lo que hemos obtenido, en lo que somos, nos olvidamos de lo más importante, del área espiritual, de poder seguirle y servirle a Jesucristo. Este joven judío, conocedor de la ley, él pensaba que cumpliendo la ley iba a poder salvar su alma y poder obtener la vida eterna.
Como hoy en día muchas personas equivocadamente piensan que cumplir al pie de la letra de la ley van a obtener la salvación. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, pues no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. No es porque nosotros hagamos algo importante, usáramos los esfuerzos posibles para obtener nuestra salvación con nuestras propias fuerzas. Eso no es un requisito muy importante, usar nuestros propios esfuerzos, sino por gracia somos salvos. Es un regalo de Dios, un regalo no merecido, porque ese es don de Dios, porque en Él hay amor, misericordia y compasión. Pues no es de vosotros, sino es don de Dios. Ahora dice, no por obras, no por lo que hagas tú, para que después tú digas: Señor, yo he hecho tantas cosas, yo he hecho esto, he cumplido, debo de obtener la vida eterna y tener la salvación de mi alma. No es así. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Es algo que nosotros no nos merecíamos o que no nos merecemos. No por obras, para que nadie se gloríe. Quizás a este joven le faltaba conocer a este verdadero Dios. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, el evangelista Juan va a decir: en eso consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este joven rico no tenía la seguridad de la vida eterna. Él pensaba que con sus propios esfuerzos, con sus capacidades, portándose bien, cumpliendo la ley, él pensaba que podía obtener la vida eterna. Debemos de entender claramente, a la luz de la palabra, que la salvación lo obtenemos por medio de la gracia de nuestro Dios, por el solo hecho de poner nuestra fe en Jesucristo. Primeramente, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y poniendo nuestra confianza, depositando nuestra fe en Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y el perdón de nuestros pecados, obtenemos la salvación de Dios. Porque este es un regalo de Dios, es por gracia, no porque nosotros nos merecemos, porque Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Yo no sé si tú hasta ahorita estás entendiendo que para obtener la vida eterna, para obtener la salvación de tu alma, tienes que hacer algunas cosas y no hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Es necesario, sí, cumplir ciertas exigencias que nos dice la palabra de Dios. Es cumplir la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Y por medio de la obediencia hay bendición para nuestras vidas. A medida que tú más conozcas la palabra de Dios, vas a conocer más a Dios, y la misma palabra de Dios te va a guiar, te va a llevar a que tú puedas seguir los pasos para obtener la salvación de tu alma. Este joven rico puso su confianza en sus posesiones. Cuando Jesús le dijo: ven y sígueme, él se puso triste. Yo no sé cómo te vas a poner tú cuando Dios te dice: ven y sígueme. Deja todo. Quiere decir que tu enfoque no debe de estar donde tu corazón está apuntando, donde tú estás amando más. Dios quiere que tu prioridad, tu enfoque, tu corazón sea direccionado hacia Dios, para que Él pueda cambiarte ese corazón duro de piedra a un corazón sensible, a un corazón de carne, para que Él pueda transformar tu vida, para que Él pueda direccionar tu vida a una vida que solamente le agrade a Él.
¿Quieres seguirle a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres ser un fiel seguidor de Él? Pues pon tu mira en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él obtenemos la salvación de nuestras almas. Él vino aquí para poder enseñarnos y así cumplir en obediencia a Dios, llevando a sí mismo todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, morir por cada uno de nosotros. Y en respuesta a ello, ¿qué debemos de hacer? Es poner nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, previo arrepentimiento de todos nuestros pecados. Dios le bendiga.